Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Les contamos que tras el grave accidente de avión de Lufthansa ocurrido ayer en los Alpes, Burgos ha querido mostrar su apoyo a los familiares de las 150 víctimas, de las que 51 son españoles. A las 12 de la mañana, una representación de la Corporación Municipal se ha unido a los burgaleses, que han guardado 5 minutos de silencio en recuerdo a los fallecidos. Una muestra de solidaridad que se une al luto oficial decretado, por el cual las banderas del consistorio ondean ya a media asta. Volvemos ya a nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por Juan Carlos Aparicio, por Nuria Barrio y por Ignacio Ariz Navarrete. Hablábamos de que precisamente por este trágico accidente el Partido Socialista tuvo que suspender un acto de presentación de su candidato a la alcaldía por Burgos, acto en el que iba a estar presente el ex-lehendakari Patxi López. A él se refirió en este informativo el pasado lunes el presidente de los populares. Atenta, Nuria, por favor. Patxi López es el político que más sabe a favor del fracking de toda España, no obstante que cuando era lehendakari favoreció la creación de empresas, favoreció el estudio a favor del fracking. El señor Patxi López les explique a los socialistas burgaleses los beneficios que él brindaba a sus vecinos en el País Vasco cuando era lehendakari y propiciaba las exploraciones del fracking no solamente en el País Vasco, sino también en alguna zona colindante con la provincia de Burgos. Claro, lo que quiere decir el presidente popular, Nuria, es que si los socialistas tenéis ese discurso antifracking desde siempre, ¿no? Por lo menos ese es el mensaje que está lanzando el líder regional, Luis Tudanca, como tenéis un aliado como Patxi López, que ha hecho todos los contrarios en sus inicios. Es el momento de que le respondas. Bueno, vamos a ver, en el gobierno de Patxi López, en el País Vasco, lo que se hace es propiciar foros de debate, foros de análisis que analicen las ventajas, las desventajas, porque hay mucha falta de información de lo que puede suponer el fracking, la implantación del fracking. Entonces, él propicia foros de debate para analizar lo que puede suponerlo. Él incluso pues hace algún viaje para conocer en alguna zona en que se haya implantado las consecuencias que puede tener. Estos son foros de análisis y de debate. Bien, ahora la posición desde la Ejecutiva Regional, de la que Patxi López es parte, es el decir que en este aspecto hay que pedir una moratoria. No se saben las consecuencias que puede tener, entonces hay que esperar a ver, esperar más estudios para ver si se puede llevar a cabo o no. La posición desde el PSOE de Burgos es meridianamente clara, y de Castilla y León, es no al fracking. ¿El por qué? Pues porque no hay estudios suficientes que permitan valorar las consecuencias que puede tener. Pero entonces Patxi López no es tan tajante como vosotros a este respecto. Pero él, yo creo que lo que propició fue unos foros de debate que analizaran las causas. A mí me resulta muy llamativo que el presidente de la Diputación haga una sorna con esto, en cuanto a él es el presidente de una institución y representa un partido político que es el que está implantando este sistema en nuestra provincia. El PSOE ha presentado 3 mociones en la Diputación y el PP ha votado en contra de estas mociones contra el fracking. Entonces, el que tiene que explicar las ventajas que tiene este proyecto es él, que tiene la información actualizada. En el gobierno de Patxi López hace unos años, y era una cuestión inicial, no se implantaron los estudios, no se llevaron a cabo. O sea, simplemente eran pues el ver las ventajas y desventajas que podía tener. No obstante, Patxi López, retomamos el acto que tuvimos que cancelar ayer debido al accidente por solidaridad con las víctimas, y le tendremos en Burgos el día 13, el lunes 13. Pues el lunes 13 para acompañarnos en la presentación de candidatura. Y aprovechamos para preguntarle también por este asunto que ha destapado el presidente del PP. Juan Carlos, tú en esa época estabas mucho más activo en política, seguro que lo recuerdas. Recuerdo perfectamente que desde el gobierno vasco se auspició la constitución de sociedades, algunas de las cuales son los que han pedido los permisos, en este caso, hay que decirlo, de investigación. Porque si no, yo creo que vamos a llegar a un debate tan estéril como el que se ha vivido recientemente en las Islas Canarias, discutiendo sobre una bolsa de petróleo que finalmente, y desgraciadamente, no se ha podido plantear y que nos hubiese aliviado a un país que tenemos una tasa de dependencia externa de la energía brutal. Más del 90% tenemos de dependencia externa. Yo voy a hacer un recordatorio que es muy simple. En Burgos se han hecho prospecciones, pero no de investigación. Desgraciadamente está muy por debajo de la realidad, pero se está todavía extrayendo algunas cantidades de petróleo. Y no parece que, siendo perforaciones de mucha mayor cuantía que las que ahora tienen un carácter experimental, haya sucedido ninguna de las cosas que algunos auguraban. Experiencia hay.
y quizás porque el señor López vivió en Estados Unidos y conoce bien el tema, sabe que tanto en Estados Unidos como especialmente las experiencias que hay también en Europa, cito el caso de Polonia, son experiencias que no han generado ninguna de las situaciones de las que ahora se habla. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo soy una persona de ciencia, soy químico y en lo que creo es en el empirismo y en que las cosas, cuando se discuten con cierta normalidad y no invocando el miedo a lo desconocido o simplemente con 4 tópicos o con 4 es bastante mejor. Pero parto de que la provincia de Burgos, insisto, se han hecho perforaciones de mayor volumen, de mayor entidad y con carácter comercial, y no parece que ninguna de las cosas que algunos auguran que suceden inmediatamente hayan sucedido. Y ahí me paro porque evidentemente mi opinión ahora ya es muy poco trascendente a los efectos internos del partido. Nacho, ¿crees que políticamente se posiciona tan en contra de forma tan tajante? Es una manera de ir pues con la marea, ¿no? Porque políticamente es correcto. Yo lo que creo es que el peor favor que se le hace al ciudadano y al derecho del ciudadano a conocer, a su seguridad, a su tranquilidad, es que un tema como el fracking o cualquier otro similar acabe siendo arma arrojadiza de carácter político, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece poco acertado el que se utilice el fracking unos días porque un socialista ha dicho no sé qué y un socialista otros días porque un popular ha dicho no sé cuál. Me parece un acto irresponsable desde el punto de vista político y poco presentable por parte del político que lo haga. Dicho esto, he tenido la oportunidad de manifestar aquí que, como creo que es una cuestión tan eminentemente técnica, me parece que no son tampoco comprensibles aquellos planteamientos que dicen, y con todo el respeto, Nuria, estamos en contra porque no se ha investigado o porque no se conoce a fondo. Pero vamos a ver, investiguemos y conozcamos a fondo, pero no estemos en contra de conocer a fondo e investigar, porque entonces será muy difícil que lleguemos a una posición racional. Entonces yo en esto sigo confiando, mientras no se demuestre lo contrario, en la cantidad y calidad de los técnicos que existen en las administraciones, que son independientes, que son objetivos respecto del problema, cosa que está demostrándose que no es casi nadie en todo esto, casi nadie, desde las perspectivas políticas o desde las perspectivas empresariales, y que esos técnicos que tienen que supervisar estos proyectos, examinarlos a corto, a medio y a largo plazo, porque aquí no vale decir, bueno, hemos perforado y no se ha causado ninguna fractura, pero oiga, esto a lo largo de los años 20, 30, 40, para eso están, ¿no? Para eso están las administraciones, para eso está el Ministerio y el resto de administraciones. Luego, por lo tanto, creo que no hay que negarse de cuajo y de lleno a decir, venga, esto aquí no se hace ni vamos, ni un agujero. Bueno. Yo me permito recordar los años de explotación de Yoluengo y de Sargentes de la Lora, creo que hemos celebrado recientemente, ¿no? ¿Cuántos años? 50, 60 años. Sí. Se ha constituido un museo que parece que además recoge el sentir de la zona y eso no parece motivo de escándalo para nadie. Y a algunas de las personas que han sido más críticas con este tema y que son más radicales, se les ha ofrecido la posibilidad de conocer in situ, en el lugar, y ver la compatibilidad de estas instalaciones con un viaje, por ejemplo, que se ofreció a Polonia, donde llevan también más de 50 años. Y la instalación de fracking junto a una playa con recursos turísticos. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta? Decir que ellos no van a ir porque se entendería muy mal que acudiesen a conocerlo. A partir de esta sinrazón, de decir, tiene que haber debate, pero yo ni siquiera me tomo la molestia de informarme de cuáles son las situaciones que existen en otros sitios, cuáles son los riesgos o cuáles son las posibilidades. Yo, de verdad, esa radicalidad con la que se expresa la gente sin un conocimiento previo me sorprende. Nuria, ¿radicalidad de desinformación? No, yo por eso quiero matizar que lo que se está pidiendo es una moratoria. Una moratoria para saber y determinar exactamente qué consecuencias puede tener. Y no solamente lo dice el Partido Socialista, la Diputación Provincial en Burgos hizo un estudio y el 90% de los ayuntamientos se manifestaron en contra de hacer este tipo de prácticas hasta que no se conozca las consecuencias que se puedan tener. No es un no rotundo. Según el delegado de la Junta de Castilla y León aquí hace una semana, los alcaldes se han pronunciado en contra porque tienen miedo de las represalias de las plataformas en contra del fracking. Dicho aquí en directo. Bien, pero hay incluso una estadística de la Diputación Provincial que dice que el 90% de los alcaldes de la provincia de Burgos se manifiestan en contra de esta práctica. No solamente lo dice el Partido Socialista, incluso tuvimos la oportunidad de tener al alcalde de Medina de Pomar y él se manifestaba en contra del fracking.
Entonces, simplemente yo creo que hay que ser cautos, hay que esperar, hay que evaluar las consecuencias que puede tener y luego ver. Tampoco es un no rotundo sistemático de ser el no por ser la negativa, es ser cauto y hacer las exploraciones oportunas y una moratoria mientras tanto. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto. Tenemos que continuar con asuntos ahora con temas más municipales. 152 actividades y más de 133.000 asistentes. Son las cifras que resumen el año 2014 en el Fórum Evolución. Destaca la programación congresual y de reuniones con un 68% del total de las actividades programadas. El retorno para la ciudad fue de casi 5.300.000 euros. Tras 2 años de andadura, el Fórum Evolución se ha consolidado como un centro de referencia no solo del sector congresual y de reuniones, sino también del universo cultural. Y las cifras así lo corroboran. Durante 2014 se han desarrollado 152 actividades que han congregado a 133.000 personas. Las culturales han sido un 49, las actividades desarrolladas. Del ámbito empresarial han sido 38. Dentro del ámbito institucional han sido 20. En el ámbito científico 19 y luego en otro orden de magnitud en el ámbito gastronómico 10 y otras actividades de carácter también deportivo, financiero, político y religioso. La actividad del Fórum durante 2014 ha tenido un impacto económico para la ciudad de casi 5,3 millones de euros, aumentando un 12% el número de actividades que suponen un mayor retorno económico. También en el ámbito cultural hay que destacar que en el año 2014 han sido un total de 49 las actividades, como les decía, que se han desarrollado y de ello hay que destacar que 26 son programadas por el propio ayuntamiento y el resto son actividades que se programan desde la iniciativa privada. En su cuenta de resultados, el Fórum Evolución cerró el ejercicio 2014 con un superávit de 52.000 euros. Para este 2015 ya hay reservadas un total de 104 actividades, 12 para 2016 y una más para 2017. Como dato destacable para este año, consideramos que es el récord histórico de congresos nacionales que a lo largo de esta primavera, de los meses de marzo a junio, la ciudad y el Fórum va a albergar. Son un total de 8 congresos de nivel nacional que llegarán a reunir en la ciudad a más de 3.500 congresistas. Durante 2014 el Fórum ha presentado 26 candidaturas, principalmente de los sectores sanitario, científico y sociolaboral. En los próximos días se anunciará la confirmación de Burgos como sede de un congreso que reunirá en 2016 a entre 1.500 y 1.800 congresistas. Pues mi primera pregunta en la mesa es para Nuria Barrio, porque llegarás al Ayuntamiento de Burgos, no sabemos si dentro del equipo de gobierno o en la oposición, pero por tu número estarás evidentemente y te tocará hacer una valoración de estos datos. ¿Puedes empezar a hacerla ahora aquí? Es una valoración positiva, por supuesto. Esto lo que pone en valor es el acierto que tuvo Ángel Olivares en su legislatura de dotar de un espacio cultural como el Fórum en ese espacio de la ciudad. Si no, pues ahí tendríamos unas viviendas de lujo y no tendríamos ese espacio, y gracias a la iniciativa de Ángel pues vemos que esa iniciativa, esa visión que tuvo él fue acertada. Y todas las actividades que se programen pues tendrán su seguimiento y hay que programar más actividades, pero siempre hay que ver todo en positivo. Se están haciendo muchos esfuerzos y probablemente se puedan hacer más, pero en cualquier caso estos siempre son datos muy positivos a valorar en una dotación como la que tenemos. ¿Y si separamos iniciativa de gestión posterior, también el saldo es positivo? ¿Cómo? Que una cosa es la iniciativa, nombrado tú evidentemente a Olivares, y luego que alguien tiene que gestionarlo, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Yo lo que pongo en valor es la idea que tuvo Ángel en su legislatura de ponerlo en marcha. Por supuesto que luego se tiene que gestionar. ¿Y se está gestionando bien? Se está gestionando razonablemente bien, probablemente todo es mejorable, pero se están haciendo yo creo que buenos esfuerzos en que la gestión vaya bien. Juan Carlos, en el corto periodo de tiempo de vida que tiene este fórum, corto periodo de vida de este fórum, pero 8 años de gestión en torno al fórum. Y además yo creía y entendí en su día que era uno de los proyectos que nace de un consenso social, que era el plan estratégico, y no seré yo quien me arrogue la paternidad. Habrá quien lo habrá dedicado un año o unos minutos en tener una idea, pero nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo, muchos, y mucho tiempo, para que eso fuese una realidad, porque claro, evidentemente había que buscar una financiación, un modelo de gestión, y el tema era suficientemente complejo. Como dice su nombre, complejo de la evolución humana.
A mí me encanta que esté dando rendimientos y retornos que son buenos para la ciudad, porque fue una inversión enorme. No es menos cierto que si esto logramos que revierta en la ciudad en beneficios, en creación de empleo, y por qué no tirarlo también en los impuestos sobre esos beneficios para que también pueda realimentarse y pueda seguir teniendo prestigio, me parece perfecto. Y creo que el mayor acierto y el hecho diferencial, como me gusta decir ahora, de este Palacio de Congresos es fundamentalmente lo que le distingue de otros muchos. Está en el centro de la ciudad. Y eso ciertamente da una enorme facilidad porque hace accesible en todos los sentidos la llegada la elección de cualquier hotel, la elección de cualquier restaurante, la elección de cualquier comercio. Y esto me parece que es una idea buena. Pero yo insisto, es la atribución de paternidad, sobre todo cuando algo funciona. Alguien dijo que la victoria tiene 1000 padres y la derrota es huérfana. Bueno, entonces no estaría, estoy seguro que si esto funcionase mal no estaríamos hablando de la misma manera. Pero yo no tengo ningún inconveniente en decir que creo que aquel consenso que se obtuvo de todas las fuerzas políticas, de todas las administraciones que también supieron contribuir, no olvidemos que aquí cada uno en su lugar, ha habido aportaciones muy importantes de los ministerios correspondientes y muy importantes de la Junta de Castilla y León, por no decir un protagonismo casi básico de la Junta de Castilla y León. Yo no pongo nombres, creo que es un esfuerzo de todos los burgaleses y bueno es que ese esfuerzo tenga rendimiento. Nacho, 5.300.000 euros, esa es la cifra que ha estimado el vicealcalde y la gerente del complejo, pues diciendo hemos tenido estas actividades, hemos acogido a estas personas, estos congresos y en general los burgaleses nos hemos beneficiado de más de 5 millones. Fíjate. El retorno. Fíjate, Rafa, de todo lo que ha dicho la pieza, lo único que yo iba a poner un pero era precisamente a eso, ¿no? Porque yo lo de la medición de los retornos, en la forma en que se plantea y se ha planteado, y no es la primera vez que se hace, respecto del fórum, quizás, no lo sé, pero del museo, por ejemplo, ha habido también alguna cifra en cuanto a retornos, del complejo en su conjunto también, al poco tiempo, no había pasado un año y medio de la inauguración de la puesta en marcha de todo el complejo, ya estábamos hablando de no sé cuántos millones de euros de retorno directo a la ciudad. Bueno, yo tengo mis dudas, estoy seguro que hay auditoras buenísimas, empresas y consultoras buenísimas, ya está haciendo Juan Carlos así, seguro, pero que lo miden al milímetro. Son los departamentos de econometría de varias universidades, o sea, esto no es un invento feliz, Juan Carlos, ni es de parte interesada. Bien, yo creo que por lo menos tengo derecho a expresar mi duda respecto de ese tipo de sistemas de medición de retornos hechos por consultoras aparentemente de muy grandísimo nivel, pero que luego cuando vas a mirar la realidad de la calle y del día a día y hablas con las personas que están precisamente en esos sitios que has dicho tú, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera, pues viendo y analizando positivamente el complejo, las actividades y demás, no calibran el retorno en las cifras y en las cantidades que se dicen desde lo oficial, ¿no? Pero sea como fuere, yo cualquier infraestructura, cualquier cuestión que se promueva desde lo público, que no sea prestación de servicios esenciales, necesarios y competencias básicas, lógicas que tienen que poner en marcha los ayuntamientos, que no nos cueste dinero a los ciudadanos, pues fenomenal. Si el superávit, que me parece un dato muchísimo más destacado de la infraestructura, son 52.000 euros, que a alguno le parecerá poco, a otro le parecerá suficiente, a mí me parece bastante. Por lo menos que no haya que poner dinero, pues me parece una buena gestión, que sea sostenible, porque al final el gran debate de estas infraestructuras es la sostenibilidad económica. Aunque no nos dé ya tiempo a comentarlo, quiero comunicaros que Woodfly va a tener que devolver al consorcio del aeropuerto los 45.000 euros que le adelantó el pasado verano para poder completar la operativa de vuelos estivales. Es lo que ha dictaminado el juzgado de primera instancia, que también la ha condenado a costas, aunque cabe recurso. Y hasta aquí nuestra mesa de actualidad en esta noche de miércoles, con Juan Carlos Aparicio, con Nuria Barrio y con Nacho Navarrete. Gracias a los tres, que descanséis y muy buenas noches. Buenas noches.